Y en otro tema, se cumplen 6 días ya de ataques entre Israel e Irán. Un hospital incluso de Israel fue alcanzado por los misiles iraníes. De acuerdo con esta nación, su objetivo era realmente un parque tecnológico cercano que era utilizado por las fuerzas israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que sus fuerzas atacarán todas las instalaciones nucleares. Y en las próximas 2 semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá si ataca o no a Irán. De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, Estados Unidos se tomará este tiempo porque hay una posibilidad de negociaciones. I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." Y Rostam Ababinia, encargado de negocios de la Embajada de Irán en México, pidió a nuestro país que alce la voz para buscar un acuerdo que detenga la violencia generada por la guerra entre Irán e Israel. Para Ababinia, Irán no buscó este conflicto bélico y advirtió que las consecuencias podrían expandirse fuera de la región. Y mientras que en Israel, de acuerdo con las autoridades, hay alrededor de 20 muertos y más de 200 heridos. Y en Irán, de acuerdo con la organización no gubernamental RANA, hay 585 muertos desde que inició el conflicto y más de 1.326 heridos. Y para hablar de este tema, justamente, saludo con mucho gusto a la doctora Arlén Ramírez Uresti. Ella es internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Gracias, como siempre, doctora. Cuéntenos un poco qué es lo que está pasando en esta parte de Medio Oriente y por qué el presidente Donald Trump está pensando si intervenir o no y apoyar a Israel. Pues mira, quizá porque la escalada que hemos visto en los últimos 6 días puede poner en riesgo no solamente la estabilidad, ¿no?, en la región, sino tener aristas más complicadas y generar que este conflicto pues vaya incrementando de tono, involucrando actores que hoy por hoy no están activos bélicamente en la región. El hecho de que el presidente Trump esté evaluando, ¿no?, y en la retórica pues le funcione muy bien este juego discursivo entre decir si va a la guerra, si Estados Unidos no va a la guerra, pero alentando la especulación de la movilización de algunas tropas y de armamento, por ejemplo, hacia la región, pues genera no solamente una estrategia de negociación, trata de poner a Irán en una posición en la que el tema del acuerdo nuclear sea fundamental. No hay que olvidar que Estados Unidos se involucra en todo este tema desde hace ya varios años por la creciente especulación respecto a la producción de armamento nuclear y la capacidad nuclear de Irán, que representa, por supuesto, una amenaza no solamente para la región, sino para el mundo entero. Totalmente, doctora. Tocó un punto muy importante, esta guerra y la decisión de si Estados Unidos o no le entra a esta guerra y apoya a Israel, es sobre todo por este asunto, por las armas nucleares que Irán podría estar generando o podría ya tener, derivadas, por supuesto, de que tiene una gran reserva de uranio. Sí, por supuesto. Ese es como el pretexto, digamos, y la justificación para que desde los mecanismos legales el presidente de los Estados Unidos consiga las aprobaciones en el Senado, ¿no?, suficientes como para poder fondear una movilización hacia la región. En realidad, no se tiene claro todavía si realmente tiene una capacidad Irán para producir, si ya ha producido un armamento nuclear. ¿De dónde viene la especulación? Del término del acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, ¿no?, y todo esto que implicaba el mantener contenida la producción nuclear, ¿no?, solamente a cuestiones de energía para el uso, digamos, eléctrico, ¿no?, y infraestructura crítica. Entonces, es muy peligroso el involucramiento, muy riesgoso de los Estados Unidos en este momento, porque no hay que olvidar también que está la narrativa siempre presente del fondeo que hace Irán hacia ciertas células terroristas que no solamente están en esta región, es decir, que se han dispersado a
a lo largo de los años en diferentes partes del mundo y que hoy pudieran no solamente representar una amenaza, insisto, para los Estados Unidos o para la región, sino pues bueno, sería pues catastrófico pensar en esas consecuencias, ¿no?, de la activación de diferentes células terroristas alrededor del mundo en función del involucramiento de los Estados Unidos, porque tampoco hay que olvidar que pues uno de los objetivos es pues evitar, ¿no?, la contaminación, entre comillas, ideológica del occidente hacia esta región. Totalmente. Doctora, si esta guerra entre pues, estos dos países, entre estas dos naciones, continúa, ahorita van 6 días, continúa, podría tener incluso muchas implicaciones para la economía, para la situación geopolítica, incluso del mundo. Sí, definitivamente. La región del Medio Oriente es muy importante, no solamente por el tema energético, sino por las líneas de distribución, ¿no? Las líneas, las cadenas de suministro que ya bien han estado bastante afectadas por este conflicto y por supuesto, pues la movilización en Israel. No hay que perder de vista que muy cerca está, por ejemplo, el Canal del Suez, ¿no? En Egipto, que hay líneas de distribución muy importantes hacia Europa que vienen de África y de Medio Oriente y que por supuesto también desde Asia cruzan diferentes provisiones hacia Europa y también hacia el Medio Oriente. Entonces, el riesgo de que este conflicto que ha escalado, que esta guerra haya escalado, pues no solamente se limita a los actores principales, Totalmente. ¿no? Por parte de Israel, pues la narrativa está en el fondeo que hace Irán aparentemente a ciertos grupos, ¿no? Entre ellos, por supuesto, Hezbollah, ¿no? Y otros grupos terroristas como Hamas, con quien está activamente una guerra por parte de Israel. Entonces, en realidad, pues esta encomienda militar que ha empezado Israel pone, por supuesto, en vulnerabilidad las cadenas de suministro y, por supuesto, la especulación creciente sobre el involucramiento de Estados Unidos y otros aliados de los Estados Unidos que pudieran en la región, ¿no?, participar y hacer esto, pues, un conflicto de mayor escala. Totalmente. Esto podría pasar, por ejemplo, en el asunto de los energéticos, como lo que pasó cuando pues estaba pues iniciando esta guerra entre Rusia y Ucrania, que incluso los energéticos en toda Europa se dispararon en los precios. Sí, por supuesto, y además hay que recordar las diferentes etapas del conflicto Sí. árabe-israelí, en donde los precios del petróleo, justamente por la inestabilidad, la especulación, empiezan a fluctuar y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues empieza a OPEP. perder control del mercado, ¿no? Mucho de esta guerra, por supuesto, en diferentes momentos ha beneficiado los sectores energéticos. Sin embargo, hoy justamente en 2025, que venimos todavía arrastrando problemas económicos y geoeconómicos derivados de la crisis en la cadena de suministros por la pandemia de COVID-19 en 2020, ¿no? Pues hay que estar muy claros en este análisis, porque al final del día la economía global está pasando por una desaceleración, hay incremento en varios precios de productos básicos y la región es importante también para la distribución global. Totalmente. Doctora, en este sentido, ¿cuál tendría que ser la posición de México frente pues, a este conflicto entre estas dos naciones? Hace unos momentos pues, escuchábamos que uno de los embajadores de una de estas dos naciones en México decía que pues, nosotros teníamos que posicionarnos, tendríamos que pues, estar también dando nuestro punto de vista referente a este conflicto o tendríamos que mantenernos al margen. Mira, definitivamente la política exterior de México, sobre todo con respecto al Medio Oriente, tradicionalmente ha sido una política de mayor neutralidad, ¿no? El posicionamiento a favor de una o de otra de las partes pierde totalmente el sentido de la doctrina de la política exterior de México a la no intervención. Eso verdaderamente sería como intervención, tomar partido con alguna de las partes de manera oficial. En la parte de política exterior de México hoy definitivamente tiene que haber una estrategia que nos permita no solamente seguir llevando una buena relación con los países de la región. Tradicionalmente México tiene una amistad de muchos años con los países del Medio Oriente, ¿no? Tanto con Israel como con los países de la Liga Árabe. Y entonces el posicionarse respecto al conflicto en este momento, pues sí sería, por supuesto, riesgoso porque con ambas partes hay grandes negocios, hay una amistad de muchísimos años
pero sobre todo una solidaridad que ha existido desde la política exterior de México, que si bien ha sufrido cambios importantes en los últimos años, quizá es uno de los ejes de la política pública que más impecable tenía nuestro país. Totalmente la no intervención. Doctora Arlén Ramírez Uresti, internacionalista y académica de la Universidad Iberoamericana, gracias por el análisis. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.